Pues bienvenidos todos a una nueva emisión de los Ateneos que organiza la Universidad Autónoma de Puebla, la Facultad de Artes, a través de Cuerpo Académico Creación Increscendo, en colaboración con nuestra querida Red Latinoamericana de Educación Musical, a quienes agradecemos la confianza de trabajar con nosotros, de colaborar con nosotros. Entonces, damos la bienvenida a las personas que nos acompañan. Vamos a iniciar este segundo Ateneo. Voy a dejarle los micrófonos a la doctora Ana Lucía Frega, quien es la coordinadora de estos Ateneos. Adelante, doctora. Gracias, Carla. Muchísimas gracias a Carla Figueroa y a Naku Díaz también por la confianza en esta propuesta de empezar a probar qué pasaría si organizáramos seminarios o ateneos periódicos, mejor dicho, ateneos, sobre este tema tan apasionante que es el tema de la investigación en nuestra especialidad, que es tan grande, porque cuando decimos educación musical nos estamos refiriendo ni más ni menos que a todos los procesos, todos, más o menos sistemáticos, de transmisión de haceres, conoceres y entenderes de las músicas. Es curioso que hoy necesitemos decir las músicas para que la gente se dé cuenta de que existe una diversidad y de que esa diversidad, mientras esté constituida por sonidos y no sonidos, es música. Digo curiosamente porque en realidad se ha constituido una especie de mito de que el centroeuropeísmo trasplantado a las Américas, sobre todo por el modelo conservatorio histórico, estaba nada más que dedicado a enseñar las 3B. Es una manera de jugar, ¿no? Bach, Beethoven y Brahms. Personalmente, acá no se ha vivido así en la República Argentina, ni desde que hay música como materia obligatoria en las escuelas primarias, y como tú recuerdas, Carla, lo he dicho más de una vez, y además en un encuentro tenemos la suerte de que en 1884, cuando se generó la ley de educación pública, primaria, obligatoria, gratuita, canto estaba incluido en el currículo. Canto. A que después históricamente algunos docentes lo hayan transformado en coros de voces seleccionadas y que de repente hayan dicho, bueno, tú cantas y tú no cantas, pero eso ya corre por cuenta y riesgo de la res o irresponsabilidad del docente, habida cuenta de que tener coros, coritos, grandes, chicos, medianos, con niños o jóvenes más o menos afinados, en sí no es un problema. El problema es cuando alguien queda con la sensación de que porque no está naturalmente dotado para afinar con la voz, no puede hacer música. Claro, eso debe haber sido muy desagradable. Mi escuela primaria no fue así, y desde que empecé a enseñar, trabajábamos todos, y hoy indudablemente el plafón o el horizonte de haceres musicales en los sistemas generales de educación son de una diversidad, de una riqueza muy grande.
a veces hasta con el riesgo de que no se hace música. Y acá estoy siendo un poco tristemente sarcástica, porque hay músicas que no les están aproximando a los chicos de las escuelas primarias, o que no están de moda, o porque no les gustan, y cómo les va a gustar lo que no conocen. Y entonces entramos en el círculo cerrado, negativo, vicioso. Por eso, estar al tanto de qué es lo que está proveyendo como datos el mundo de la investigación formal aplicada a todo lo que sean enseñanzas y aprendizajes de todas las músicas, es tan importante. Pero claro, y estoy entrando cada vez más en nuestro Ateneo por otro camino, porque yo no sé exactamente si tengo la misma gente del primer Ateneo, entonces vamos a transitar algunas ideas comunes, pero vamos a transitarlas por otros senderos. El tema es que eh, la investigación es tan cuantiosa, porque hace más o menos, bueno, más o menos por 1920 y tantos, empezaron los norteamericanos a publicar investigación sistemática en educación musical. Digo norteamericanos estadounidenses, porque ustedes los mexicanos están en América del Norte también, pero digo los norteamericanos estadounidenses. Empezaron a publicar ya sobre investigación en educación musical. Bueno, la investigación que se hacía en ese entorno, bastante en esa época, con las teorías psicológicas, teorías de la percepción, propias de las búsquedas de esos entonces. Pero bueno, en inglés hoy y en español también, es impresionante la cantidad de publicaciones. El tema es, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál elijo? ¿Qué le doy de leer a mis estudiantes en el pregrado? ¿Qué leo yo como maestra de música en niveles de jardín de infantes o en escuelas diferenciadas? O, es decir, para niños con capacidades diferentes, digo. O si estoy preparando estudiantes para cantar ópera, ¿qué leo? ¿Cómo lo busco? Y no es que yo ignore el googleo, para nada lo ignoro, al contrario, lo trabajo y lo trabajo desde siempre que existe, claro. Pero, ¿cómo hace un docente que trabaja en escuelas primarias, quizás trabaja en una primaria y en un secundario, para estar al día con la investigación aplicada y buscar temas que le resuenen? ¿Cómo hace para explorar los resúmenes o abstracts? ¿Qué es lo que escribe en Google si quiere aprender y no tiene una referencia concreta? ¿Cómo se redacta una rúbrica como técnica en evaluación, si yo enseño violín en el conservatorio? ¿Qué tengo que escribir en Google? ¿Investigación sobre enseñanza de violín en conservatorio? Sí, claro, pero entonces es posible que me aparezcan decenas de artículos. Y ustedes saben que el sistema de Google, como todos los sistemas que usan algoritmos, ponen en la primera página lo más visitado. Con lo cual, cabe el riesgo de que por ser muy visitado, eso no quiere decir que sea muy bueno, resulta que hay montones de información que se nos escapa. Bueno, ya hice una introducción
tanto como para permitir que tengamos ya un grupo que me lleva a pedirte, por favor, Carla, que pongamos nuestro PowerPoint, que es el que usé en el primer seminario, pero que lo voy a transitar. Ya ven que estoy aproximando el tema de otra manera. Vamos a transitarlo, aunque sea a velocidad. Ahí está. Muy bien. Ahí ya tenemos la presentación de nuestra RELEM. Pasemos al próxima. Ahí está. Y aclaramos más todavía y seguimos con la próxima, ya entramos. Ahora, ¿no es un poco cándido que yo diga aproximaciones, en fin, a leer? Pero si todos leemos, claro que leemos. Pero, a ver, ¿por qué le pusimos signos de interrogación? Vamos a ir dándole entrada, por favor, Carla, a los distintos, al subtítulo, al análisis. La lectura tiene que ser comprensiva. Puede ser en diagonal, lo que llamamos en diagonal, y además tiene sabiamente cualquier informe de investigación publicado, en general, una síntesis o resumen o abstract. Nuestra sugerencia es, por favor, cuando reciba una publicación, que puede ser en PDF, que puede estar en soporte papel, que es alguno de los rescates, la RELEM se está dedicando y los tiene acumulados a rescatar publicaciones como los cuadernos que publicó la UNAM en una época, por ejemplo, la Escuela de Música de la UNAM. Todo eso, pero ¿cómo hago cuando abordo una publicación para ver si algo me sirve? Bueno, rápido recorro los abstracts, recorro la síntesis, recorro los resúmenes. Pero claro, aunque hay un estilo de redacción de investigación, no todos los informes de investigación tienen el mismo estilo de redacción, aunque teóricamente podemos esperar que todos los informes estén correctamente escritos en un buen idioma y además que los datos estén verificados. Para eso hay comités de selección, etc. Pasemos al próximo slide. Por eso la investigación en educación musical en realidad es una actitud del espíritu. ¿Qué quiero decir una actitud del espíritu? Quiero decir puse espíritu, puedo haber puesto la mente, es una actitud de la persona. Me estoy refiriendo a una motivación que nos impulsa a explorar nuestra realidad y en nuestra realidad en este caso es el mundo de las enseñanzas y los aprendizajes de la música, pero para explorar necesito tener una metodología, un conocimiento de las metodologías que se usan y también una metodología, un conocimiento de cómo se hace un informe. Para extraer todo lo que el informe de investigación tenga. Es muy difícil que algún informe de investigación conteste puntualmente la situación de interrogante que tenemos nosotros en nuestro aquí y ahora. Generalmente tenemos que extender conclusiones, tenemos que comprender el problema en estudio, tenemos que darnos cuenta de cuál es la situación de contexto en que se hizo la investigación y ver qué puede resonar en mi situación. Porque mucha investigación se hace también para comprobar marcos teóricos. Y eso es muy correcto, porque vamos entendiendo mejor, por ejemplo, y para enlazar con nuestra introducción, de qué depende el que haya niños que tienen menos capacidad de afinación o su ámbito interválico para afinar con exactitud por simple audición es más pequeño que otros. El tema de la emisión, la colocación de la voz, las tesituras, los registros. Entonces, pasemos al siguiente slide. Entonces, y vamos a ver los puntos que lo componen.
Por lo tanto, necesito desarrollar una actitud específica, de eso estamos hablando, y seguimos con la adquisición de los métodos para implementar esa actitud, saber de métodos, saber de fuentes documentales, saber cómo pedir fuentes documentales, saber cómo leerlas, saber cómo seleccionarlas, cómo discutirlas, seguimos. Tener idea de todo lo que hay en el mundo es impresionante, es inabarcable. Ninguno de nosotros puede ya abarcarlo todo en distintos idiomas. Sigamos. Y sobre todo, esta labor, que es la que intentamos ejercitar acá, que permita el ejercicio consciente de una actitud crítica frente al hacer nuestro cotidiano y frente a lo que en el hacer cotidiano nos provee el mundo de la investigación aplicada. Sigamos, por favor, Carla, aunque vamos a pasar estas slides, seguimos con el próximo. Sigamos el primer ejemplo, bueno, lo puedo recordar si tú quieres, ponemos el nombre del primer ejemplo, fue una investigación, pero ahora no la vamos a visitar entera, la otra vez se puso, si alguien de los que está asistiendo hoy no la tuviera, supongo que te lo puede pedir Carla y tú se lo mandas después, pero esto fue una investigación exploratoria sobre fuentes documentales, publicadas en español y en portugués. ¿Por qué? Porque hay una cierta deformación en el mundo hispanoparlante, y es querer usar bibliografía solamente en inglés. Bueno, obviamente eso nos pone al día con el primer mundo, pero resulta que nosotros necesitamos, uno, saber qué es lo que se está investigando en contornos culturales que son más cercanos a nosotros, por ejemplo, por razones idiomáticas o por razones de tradiciones culturales, como es el mundo hispanoparlante en las Américas, y segundo, o el uso parlante, por supuesto, en las Américas también, con Brasil, por eso esta investigación, que está publicada en un cuaderno de la RENER, así que Carla después cualquier cosa lo puede mandarme, yo no quiero repetir el primer Ateneo. Pasemos entonces adelante el próximo slide, pasémoslo, sigamos adelante, el artículo completo lo vimos y lo estudiamos, seguimos, y vamos al próximo ejemplo, porque este es el que me va a llevar a enlazar con el artículo grande que tú cursaste a los inscriptos con anticipación. Y ahí nos detenemos. Un tema, asignatura opcional en carrera de grado, lo leímos, ya vemos que empiezo con datos cuantitativos, se refiere a una universidad en la que se hizo una investigación, y responde a un marco teórico de discusión muy sólido hoy en día, que es el que implica qué significa el hecho de que en cualquier formación superior universitaria, sea cual sea la especialidad, 4 asignaturas que el mundo anglosajón las denomina STEM, o sea, Science, Technology, Engineering y Mathematics, lo cual genera todo el mundo de los estudios de negocios, administración de negocios, ingenierías propiamente dichas, tendrían que beneficiarse de la posibilidad de una incursión en ambientes, entornos, situaciones que tengan que ver con una formación artística. En cierta forma es un retorno con terminología y marcos teóricos y de investigación contemporánea al mundo de la formación humanística. Esto, que yo supongo que ya terminaron de leer mientras yo hablé, es la síntesis del artículo entero que vamos a analizar hoy. Así que si te parece, por favor, Carla, salimos de este PowerPoint, salimos,
Y vamos al artículo completo de cuyo primer síntesis vimos y que acabamos de leer. Vamos por favor a compartir el artículo completo de Ofelia del Amo. Ahí está. Muchísimas gracias. Y, como ustedes verán, es el tema, es la profesora. Miremos una manera de aproximar un artículo. Vamos hasta el final del artículo, por favor, a conocer quién es Ofelia del Amo. Muy rápido llegamos a la breve síntesis de la vida de Ofelia, del perfil. Si sabemos quién escribió esto, termina, ahí está. Por favor, lean ustedes quién es Ofelia. Es una doctoranda argentina. En este momento yo estoy dirigiendo su tesis de doctorado en la Universidad Nacional de las Artes. Entonces, ya sabemos que es una licenciada en Artes Musicales y Sonoras, y sabemos que tiene una maestría en Innovación e Investigación Educativa. Yo les aclaro, esa maestría es en España, en la Universidad a Distancia. Bien, ahora ya tenemos un perfil de... Ven además que dice que el artículo fue recibido el 30 de agosto del 2017 y que fue aceptado el 22 de octubre. Supongo que ustedes saben que cuando este dato aparece, es un dato que se usa incluir porque es bastante importante, sobre todo en el mundo en el cual hay mucha competitividad en los antecedentes académicos de cantidad de publicaciones, porque hay publicaciones que son muy lentas, de tal cantidad de candidatos que tienen, hasta llegar a que un trabajo pueda ser publicado. Esto también da un índice, digamos, de la necesidad de ajustes que quizás el comité científico tuvo que pedirle al autor de un artículo, porque indudablemente el autor de un artículo ha consultado cuáles son las condiciones, ha leído lo que se llama las bases de presentación de un artículo, que están publicadas siempre por cualquier publicación a la cual queremos enviar un material, y deben ser respetadas. Por ejemplo, normas APA. Son las normas de la Association of Psychology de Estados Unidos, pero no cualquier tomo de las normas APA, sino las distintas versiones que se están actualizando, porque supongo que ustedes saben que el mundo de la investigación aplicada está en permanente revisión de los detalles de cantidad y precisión de la información que se pone en un artículo y confiabilidad, sobre todo, de los datos. Esto es un tema muy urticante, al cual probablemente me voy a dedicar bastante en el tercer Ateneo. Hoy no lo voy a abordar, pero es el tema que tiene que ver con los métodos elegidos según el interrogante, si son cuantitativos, si son cualitativos, si quizás en distintos momentos de una larga investigación se resuelve recurrir a distintas técnicas de comprobación de confiabilidad y verosimilitud. Vamos entonces nosotros ahora a la parte superior del artículo, directamente. Ahí está, muchas gracias. Y empezamos a bajar un poco. Vamos viendo que hay referencias. Vamos viendo que se habla un poco de aspectos históricos. Nos dicen en una nota a pie de página que acá me paro, es un artículo que desarrollado en el marco, en realidad no es muy exacto decir en el marco, sino a partir
de la data, pero es una manera que evidentemente los jurados aceptaron para referirse a una investigación que tuvo una fuente financiera y que generó un informe de 83 folios en los cuales se describieron un año de trabajos, entrevistas, etc. Sigamos. Sigamos, demos tiempo para que la gente vaya leyendo. Sigamos, por favor. ¿Sabe qué sucede, Carla? Yo no veo que estén apareciendo las indicaciones que yo fui colocando en el artículo. Quizás tu computadora no las está mostrando en este momento. Sí, este fue el artículo que bajé, pero no traía ninguna marcas. Eso también me llamó la atención ayer que Pero comentábamos. es que el que yo mandé tiene las marcas. Si tú, Déjame recuperarlo. por favor, y yo lo tengo en mi computadora, lo tengo acá adelante. Porque si trabajamos sin las marcas, y aparece la primera marca en el primer renglón. Que son unas marcas en verde. Palabras iluminadas. No, el archivo que tengo en correo no trae marcas, doctora. Eso puede ser un problema de incompatibilidad. Entonces lo que vamos a tener que hacer, Carla, es que tú me autorices a mí a Sí, compartir pantalla. claro que sí. Ahorita la habilita. Y espero poderlo compartir. ¿Ya está? Listo, ahora pues. Veamos si funciona. Ahí está. Sí, doctora, ya se ve. Y se ven las marcas verdes. Sí, se ven. Perfecto. Entonces, parémonos en el primer renglón. Ven ustedes que acá hablamos de educación integral y humanística, ¿no? Y yo me referí recién a STEM, S-T-E-M, y a STEAM, que sería S-T-E-A-M. Bueno, pero no se preocupen de eso, porque no les digo nada más, que son las últimas discusiones en el mundo internacional. Esos dos formatos, no se trata de un retorno a la educación humanística del siglo XVII, del iluminismo ni nada por el estilo, es otra postura. Bueno, ahora, ¿por qué es que yo he marcado estas palabras? Y ahí me gustaría, quizás Carla, que o tú o alguien pueda irme contestando. Pues no quisiera monologar. Claro. Las palabras que vemos marcadas son hombre, diversas, otra vez hombre, diversos y más abajo integral. Bueno, ¿y por qué están marcadas? Porque estamos hablando de formar para la lectura comprensiva, no ya la primer lectura transversal de un trabajo. Esa que hago para ver si el trabajo me interesa o no. Ahora yo ya estoy estudiando el trabajo. Lo primero que tengo que decir es que este párrafo pudo haber estado mejor escrito. Es decir, lo primero que tengo que decir es que las personas que estaban integrando el comité científico probablemente pudieron pedir que hubiera un poco de mejor precisión, porque en realidad
si bien es cierto que hay referencias bibliográficas, no hay explicación. Porque desde el momento en que yo uso más de una vez diversas y diversos, no estoy dando detalles. Es decir, la formación humanística del hombre, lo menos que puedo decir es que es tautológica. Es decir, es un párrafo pesado para su lectura y poco explícito. No tiene faltas de ortografía ni de coordinación, por supuesto, pero explica poco. Es una de las características que estamos observando en informes de gente preparada, y me consta que es el caso, pero no existe precisión de detalle. Es decir, se deja mucho a la comprensión del lector. Sigamos, para adelante. Bajemos, por favor, con el texto. Lo tiene usted en su computadora, doctor. Ay, perdóname, no me acordaba. Perdón. Qué distraída que estoy, qué bueno, es mucho más cómodo. A lo largo de la historia de la humanidad, el significado de la educación en la sociedad fue cambiando y evolucionando. Ah, tremendo. Compleja esa frase, ¿no? ¿En cuál sociedad? Cambiando, evolucionando, y empieza a explicar en diversas corrientes educativas, corrientes o situaciones. A ver qué dice la marca. Y abro. Hay una afirmación, ¿no es cierto? Sin dudas. Pero fíjense cuál es la próxima, el comentario. Hay afirmaciones que no se demuestran. Sin embargo, aparece, como digo, un sin embargo. Y el verde, ¿se van dando cuenta del código? Los verdes tienen que ver con la redacción. Es un código mío, no, esto no tiene, es un código mío cuando voy leyendo y preparando un material para compartir, y quiero que se comprenda qué es lectura comprensiva y qué es pensar cuando se está leyendo. Sin embargo, contradice la afirmación anterior. Hay una afirmación tajante, sin restricciones. Probablemente la autora lo que está queriendo acá es usar el estilo de la no restricción para, con esta incorporación del sin embargo, introducir la sana duda. Porque nos remite a la antigüedad, se moviliza de una redacción en tercera persona a una redacción en primera persona del plural. En general se prefiere que eso no ocurra, se prefiere que haya homologación en los tiempos. Fíjese acá lo que ocurre. Si nos centramos, es decir, venimos al yo, al nosotros, pero la afirmación anterior tenía que ver con que ay, qué bien que pueda trabajar yo esto desde acá, Carla. Acá tengo una afirmación tajante. Probablemente toda esta zona del artículo, como sale de un informe de 83 folios que tuvo que ser sintetizado, por razones de espacio, porque normalmente a uno no le dan mucho más de 3.000 palabras para trabajar, este ida y vuelta es consecuencia de tratar de conservar referencias del trabajo grandote inicial, pero no invertir y no serle reclamado por parte del lector del comité científico un pulimiento
de la claridad del texto. Carla, ¿tú tendrías alguna pregunta por acá o alguien tendría alguna pregunta? ¿O sigo y me hacen alguna pregunta después de mi próximo comentario? Si gusta, doctora, habilitamos el chat o No, prefiere es que que el leamos chat así. no es dinámico. Voy a la próxima. Ok, Fíjense, incluso, fíjense la forma de redacción. Incluso, o sea, incluso quiere decir que además de todo esto, hay una persona como Jacques Maritain que opina. Es que vamos a trabajar en investigación con opiniones. Es que Jacques Maritain, filósofo, opina o sostiene. Y acá viene una pregunta. Todo esto está trabajado en función de este Ateneo, ¿no es cierto? Y además un trabajo publicado hace 5 años. Es un trabajo ya que tiene sus años en un boletín, en una publicación que cerró, que no está más, no existe, aunque existe en repositorios. Pero yo no uso en investigación opiniones. Uso datos, informaciones, tomas de postura, y en un filósofo como Jacques Maritain, y con respecto a la importancia del arte en la formación de la mente humana, en realidad no lo manejamos desde la opinión, sino tratamos de manejarlo desde una comprensión que además podemos demostrar. En realidad, todo esto tiene que ver con la esencia de lo que se discute en el artículo. Y en el artículo lo que se discute es si vale la pena o no en una formación de grado o pregrado universitario, como lo llamen ustedes, para formar ingenieros o, por ejemplo, licenciados en administración de negocios, tiene sentido que haya 1 o 2 semestres o 4 o cuatrimestres de formación en disciplinas del arte. Mutatis mutandis, podríamos pensar si sería valioso que un artista músico tenga nociones que tengan que ver con historia de la civilización occidental, si es que se piensa que pertenecemos a la civilización occidental. No sé si hasta ahora he logrado suficientemente ir mostrando el análisis. Quizás termino los renglones que tengo comentados, ven que aparecen citas a este respecto, y acá aparece, y fíjense, un punto y seguido, vuelve a sintetizar, informe general que debemos destacar la importancia de la existencia en carreras de grado no específicas, punto y seguido, poniendo a la música como rama del arte, yo diría como uno de los lenguajes del arte, o como lenguaje artístico per se, o simplemente la música como lenguaje expresivo. ¿Y qué dice acá el comentario? Porque hay otro color. Y yo pregunto, para recordar, sobre todo que tiene el artículo y después se circulará este artículo con los comentarios e indicaciones, que están nada más que en esta primera parte, fíjese en qué medida es importante el análisis que llegamos constituido hasta acá, que saco una conclusión que en definitiva me lleva a plantear el objeto de estudio, que fue demostrar acá se sigue ampliando, demostrar en qué medida la música, y yo pregunto, estaríamos hablando de formación humanística y caemos en educación musical, nos restringimos a la educación musical, porque de la data acumulada en esa investigación, la autora focaliza en este sector
del trabajo. En este sector de aquella investigación, perdón. Fíjense cómo plantea y pongo en verde uno de los objetivos. Y yo pregunto, ¿está claro el problema que se estudió? Es bastante habitual que cuando hay que informar lo que llamamos un recorte de una gran investigación, cueste mucho trabajo sintetizar 87 folios, que son 70.000 palabras, a 3.000 palabras. Eso es lo que estoy tratando de demostrar en este ejercicio, que lo he tomado además con la familiaridad y el cariño que tiene un trabajo conjunto con una, en este momento, doctoranda mía. Y acá vamos, termina toda la introducción y vamos al diseño de la investigación. Bien. Yo diría, Carla, que yo salgo, dejo de compartir pantalla, y tú pones el otro artículo, el que tú tienes, tranquila, y ahora ya sí, o abrimos el chat, o como tú lo quieras manejar, porque quisiera retomar desde el principio y contestar preguntas. Tus preguntas o las preguntas de quien quiera preguntar. ¿Tú vas viendo el chat? ¿Lo haces tú o quieres que lo haga yo? Como prefieras. Como usted quiera. ¿Ya está habilitado el chat? ¿Quiere que comparta otra vez el artículo? Claro, por favor. Y lo que quiero es que o tú o alguien, porque tú enviaste este artículo con anterioridad, ¿no es cierto? O alguien da preguntas, empecemos a compartirlas y a conversar. Porque este es el núcleo del trabajo de hoy, este artículo. Va de nuevo. Ya está enviado en el chat. Bien, entonces espero preguntas. Doctora, en este análisis que nos muestra en el objetivo, yo leía el objetivo y quedaba como un poco ambiguo, ¿no? No se sabía exactamente hacia dónde estaba focalizado y tras esta menciones que hace, también creo que a lo mejor era necesario dirigir hacia la educación musical. Lo hace en determinado momento, hace o menciona, la doctoranda menciona cuáles son las áreas artísticas a las que los jóvenes Claro, pueden. claro. Es que ese es uno de los aspectos que yo quería resaltar mucho en este segundo Ateneo. Es muy difícil recortar de un informe de 87 folios, 50.000, 60.000 palabras, a 3.000 palabras. Y muchas de los tropiezos, de las piedras que se va llevando por delante la gente cuando quiere empezar a publicar, es cómo hago, qué pongo, qué elijo para que el otro sepa qué es lo que yo estoy haciendo, sobre qué me estoy interrogando, cómo lo procesé, cómo dibujé la investigación, cómo tomé la data, cómo la describo y la comparto. Me permito hacer este trabajo con una, además de querida doctoranda, querida amiga, porque Ofelia es querida amiga, y uno está compartiendo un poco una labor de hace 5 años fue publicado el artículo, la investigación grande se hizo 2 años antes,
y ella en este momento ya ha terminado toda su cursada de doctorado y ya le han aprobado su diseño de tesis y ya está escribiendo su tesis, su documento final. Es decir, han pasado muchos años. Pero hace 7 u 8 años le resultó difícil reducir semejante bagaje de contenido a un artículo de 3.000 palabras. Has hecho la pregunta clave. La pregunta clave es, ¿cómo tomo la decisión? Desde el título, ¿hasta dónde voy a mandarla? Y no estoy hablando de una investigación enorme como fue esta, financiada además durante todo un año, con un equipo de 3 personas, con grabación de entrevistas, desgrabación de entrevistas, esto y lo demás. Es un monumento, prácticamente es un libro. Y sí, prácticamente. Es un documento que fue insumo de la universidad que lo encargó. Entonces, es sumamente difícil hacer un buen título, pero en realidad resolver el recorte. Y me imagino que puedo contestar a tu pregunta, que es muy inteligente, con esta respuesta. Es que esta investigación no fue sobre educación musical. Esta investigación tenía otro objeto de estudio, que se toca, digamos, transversalmente en toda esa introducción, pero no se lo llega a tocar tal como era el marco teórico y sobre todo las presunciones básicas de la investigación. Porque la idea no era cómo encontrar una manera de enseñar música, con lo cual entro en el campo de la educación musical, sino que en realidad no estoy en el campo estricto de la educación musical, sino de la formación integral. Y de la formación integral, retomando los antecedentes históricos de la formación humanística, pero la pregunta no era referida a lo musical específicamente, sino era referida a temas que aparecen en el cuestionario a los estudiantes, sobre todo, veo que tú leíste el artículo más entero, a los estudiantes cuando los estudiantes argumentan, es que yo me he dado cuenta que cursando lo que sea, cine o arte plástico o música, por ejemplo, se disparó mi experiencia creativa en la interpretación o en la propuesta de alguna alternativa. A ver, si la experiencia fue en el entorno musical de, por ejemplo, proveer materiales de percusión y con los materiales de percusión se haga una experiencia a la manera de lo que puede ser la música de John Cage, por ejemplo, para decir, bueno, vamos a explorar algunos de los conceptos contemporáneos de qué es música y qué es sonido, o sea, el no sonido incluso de John Cage, en 433, bueno, pero eso había que colocarlo. Y fue, por ejemplo, uno de los datos que no queda totalmente claro en este amplio informe de investigación es el hecho de cómo se construyeron las experiencias que se observaron. Entonces, insisto, el objetivo fundamental de este tránsito que estamos haciendo, que vamos a terminar ahora,
insisto, y con todo respeto y con todo cariño y con conocimiento y con el permiso de mi querida doctoranda Ofelia, y de la otra autora también de este informe, que fue, insisto, un año entero de trabajo de 3 especialistas, con entrevistas individuales, en fin, un trabajo, y además, perdón, el trabajo con los estudiantes y con las entrevistas que incluso hubo, estaba cambiándome un poco de trabajo, porque hicimos otro trabajo también grande, pero acá con entrevistas a los voluntarios que quisieron ya graduados volver a la facultad, volver a la universidad y decir, bueno, mire, sí, quiero, invitados por teléfono, mire, usted quiere hacerlo. Creo que lo que tiene de muy valioso este informe es la cantidad de maneras diferentes de hacer un estudio retrospectivo, porque se trabajó con egresados, pero, pero creo que es importante hacer este esclarecimiento. Terminado esto, vamos al primer artículo de la querida colega mexicana, doctora Iris Xochitl Galicia Molleda, el que está publicado en el cuaderno número 1 del año 1, porque ahí vamos a algo que es absolutamente, y lo pones en pantalla, por favor. Y muchas gracias. Tienen nombres parecidos, ¿eh? Cuidado, tienen nombres parecidos. ¿No quiere? Ahí va, ahí va. Sí, porque como me pasaste a mí compartir pantalla, de repente hay que... Es que no me aparece en vista. Tengo que cerrar los otros documentos. Permítanme. Sí, Abro de nuevo y comparto. A ver si ahora quiere. Ya está. ahí está, sí. Ahí va. Por favor, arriba, año 1, número 2. Perfecto. Ahí está. Y entonces, este lo vamos a ir pasando despaciosamente para que lo leamos y luego hagamos la síntesis. Fíjense la introducción. Coloco el tema. Empieza por presentar a la red. Luego, narra en la red qué hizo. Hizo una encuesta. Sigamos adelante. Y directamente estoy en el método. Es decir, ¿tiene alguien alguna duda con respecto de qué es lo que se está estudiando? No. Describe exactamente, la invitación fue enviada por correo electrónico a 942 personas que tenían en la base de datos, fueron rescatadas solo las respuestas de 46 personas. ¿Por qué? Porque de las 942 personas que recibieron la encuesta, solamente la contestaron 46 en forma completa. Y entonces acá ya aparece una explicación de cómo se reacciona ante una situación así. Y esto es metodología de la investigación pura. Se sabe ya que los niveles de participación
aún de una población específica, o sea, de una población a la que se ha dirigido un mensaje por especificidad. Esta es la gente que se anotó en la red latinoamericana. Sin embargo, nunca más de un 20% contestan. Acá no se llegó ni siquiera al 10%. Esto, ¿saben para qué sirve? Y abro paréntesis, para que nos demos cuenta de qué nivel difícil de confiabilidad tienen todas las encuestas de opinión que se hacen a las poblaciones en todas partes del mundo, con todos los objetos de estudio. Para que realmente un resultado sea estadísticamente valioso y confiable, las técnicas no son simplemente mandar un email. Las técnicas son bastante más complicadas. Sigamos. Viene la descripción de la herramienta. O sea, no solamente me dice que lo mandó, me dice qué bibliografía hay. Baja un poquitito, por favor. No baja, sube, perdón. Sube. Fíjense que acá la escasa participación ocurre en estudios cuyos objetivos de investigación son de diversa índole. John Sloboda, es uno de los más grandes investigadores en percepción musical que hay en el mundo. Él da cuenta de este dato tan pronto como en 1991. No teníamos internet todavía, todo se hacía por correo. Pero otros investigadores lo siguen diciendo en el año 2008, y además cualquier persona que trabaje en formación de opinión sabe de la validez de este tremendo tema, que significa simplemente que, salvo que el sujeto tenga un interés personal, rara vez. El interés personal puede ser aprobar una materia, puede ser obtener un subsidio, puede ser obtener un aumento de sueldo. La automotivación de la que yo estaba hablando en mi presentación, estudiar por el mero placer de aprender, por el mero placer de saber, es una de las conductas más difícilmente adquiribles, pero es la que define a ser un intelectual y verdaderamente, en el campo nuestro, a ser un profesional. Y acá me paro, no sigo. Sigamos con el instrumento, por favor. Nos paramos ahí, un poquitito más, sube, ahí está. 19 preguntas, 12 de información personal, restantes relativas a Farrell, fueron formatos y están en el anexo. Esta es una manera de dar un buen informe de investigación, porque el que me lee sabe exactamente de qué se trata, cómo fue, qué pasó, cómo se hace, porque pongo la herramienta. Sigamos con los resultados. Aclaro que estos cuadernos no tienen el formato de 3.000 palabras, sino que son lo que se llaman síntesis ampliadas. En inglés, expanded abstract. Y están cada día más promoviéndose porque son las que favorecen las miradas un poquito más allá de leer una síntesis o un abstract de 300 o 500 palabras. Este tipo de informe responde mucho más a lo que nosotros planteábamos de entrada: ¿cómo hago para encontrar investigación que me sea significativa en mi realidad? Seguimos con los resultados. Sigamos, por favor. Nos dice que las personas de las dos muestras nos van dando datos. Sigamos adelante.
nos va interpretando los datos. Sigamos para que se pueda leer. Como ven, había un propósito: consultar a quien se había inscrito para recibir una publicación gratuita y participar gratuitamente. No estoy haciendo una síntesis, no está escrito esto que digo. Dice, se indagan los focos de interés para saber el que se anotó, que era tan simple anotarnos, que diga qué es lo que quiere que hagamos. Porque la red es una red de voluntarios que está al servicio, generada hace 3 años, voluntarios gratuitos ad honorem, para ayudar a tener una plataforma de intercambio en el mundo de la educación musical. Sigamos, Carla, por favor. Y acá viene, sigue por favor hasta que vayamos al cuadro, ya vemos una tabla. ¿Cuál era el interés? Ahí me paro en la tabla. Investigaciones. Foco de interés en investigaciones, el 84.78% de esa muestra, según las respuestas. Experiencias docentes, material didáctico, publicaciones, eventos. Es decir, esta tabla describe los focos de interés y de expectativas hacia la red. Y hay unas citas, bajamos por favor, para que se vea de qué manera contestaban las personas que rellenaron en Google los formularios de la encuesta. Ahora, es muy fácil dar la respuesta, facilitar la colaboración y comunicación con colegas en Latinoamérica mediante el acceso a actividades que se realizan a nivel nacional e internacional. Pero cuando la RELEM hace ofertas, hasta el año pasado, con el COVID, las ofertas, con todo el mundo viviendo en general encerrado, eran sumamente frecuentadas. Estamos observando que este año, y creo que este Ateneo inclusive es una demostración de eso, este año con el retorno a la presencialidad, es bastante notable como las ofertas están superando cuantitativamente a la demanda real, porque el número de inscriptos en todas las ofertas ha bajado. El número de inscriptos ha bajado, pero el número de asistentes a partir de los inscriptos ha bajado todavía más. Está costando enormemente a los profesionales reorganizar la vida en volver a la institución, atender la familia, desplazarse en las ciudades o en los pueblos o en todo lo que sea. Es muy interesante, yo que soy asidua asistente a eventos, es impresionante comparar cómo han bajado las cifras de inscriptos y comparado las cifras de inscriptos las cifras de asistentes reales. Bien, bajamos más. Sigamos. También se entra acá en una representación de los números con un gráfico de torta, no sé cómo lo llamarán en México. De pastel. De pastel. Bueno, sigamos para abajo. Es otra forma esto es otra forma del mismo gráfico, y acá tengo, de la misma tabla, y acá tengo otra vez otra técnica, que es la técnica de este tipo de figuras. Es decir, ustedes ven acá 3 maneras distintas, tabla, gráfico de pastel, gráfico de barras,
hay gráficos de barras con tecnología todavía más sofisticada hoy en día, pero en definitiva es tratar de usar diferentes maneras de comunicar los resultados de una investigación realizada. Seguimos hasta el final, despacito, para que vayan terminando de ver lo que nos acompañan. Y vamos a lo que se llama, dentro de la estructura clásica de un informe de investigación, discusión de la data. Este es un artículo modélico, está muy bien hecho dentro de lo que son las dimensiones que permite la estructura de los cuadernos. Tiene todos los elementos que tiene que tener, formalmente bien articulados y bien presentados. Y fíjense, la escasa participación en esta encuesta sugiere que sea contemplada como variable a explorar en futuras indagaciones. De hecho, la RELEM está en este momento haciendo la prueba piloto con un equipo que dirige la doctora Galicia Molleda y que integran la doctora Carla Lopardo de Brasil, la doctora Rosalía Trejo León de México, el magíster Dionisio Castro de Argentina, y con la que yo colaboro en la parte de coordinación operativa. Estamos haciendo la prueba piloto de un cuestionario que vamos a mandar a 90 sujetos para ver si esos 90 sujetos, primero el nivel de participación, 30 de cada país, 30 de México, 30 de Brasil y 30 de Argentina, para ver un poco, por ejemplo, la variable de futuras indagaciones. ¿Lee usted una investigación? ¿Ha trabajado en investigación? En fin, las investigaciones van dando data que permiten nuevos diseños de investigación con lo que se llama base científica. Sigamos, Carla. Y como ustedes verán, está centrado todo, cierra sobre cuál es lo que la red está investigando, qué es para qué, sigamos. Sigamos. Hay gestos, fíjense ustedes, es interesante. Además de los cuadernos, hay un boletín bimensual de la RELEM. Esto es una forma de evaluación de la función de la RELEM. Son las conclusiones de la autora del artículo, de la doctora Iris. Sigamos. Así lo vemos todo hasta el final. Aparece en el anexo la encuesta, que después, como la has puesto en el chat, la gente leerá con tranquilidad. Se explica para qué le mandan la encuesta, y sigamos. Al final. Y dejamos hasta el final, ¿sí? Sigamos. En total es imposible hacer sentido de todo esto ahora. Aparecen las referencias bibliográficas, por supuesto, como en cualquier informe de investigación. Y salimos. Y, Carla, no sé si tú o alguien más tiene otra pregunta. Y vamos Sí, cerrando. doctora, creo que en los dos artículos, tanto en el primero como en esto, observamos la poca participación y en general creo que es una cuestión que se da en cualquier ámbito de la investigación, la participación o los informantes que no o reciben la información y no la reenvían. Esto es algo que creo que a través del estudio que ustedes puedan hacer, podamos dimensionar qué es lo que está pasando, ¿no? Es que Sí. no es, diga, siga. No. No, diga.
si es que es un problema de comunicación o de entendimiento en las encuestas o de apatía generalizada por compartir esto, ¿no? Yo no sé si podríamos, alguna de las personas que están, que no son muchas, pero podría ponerse la cámara, si se pudieran activar algunos para ver alguna cara más. Sería lindo para sentirse un poco más acompañado. Entonces, el tema es así. Has puesto el dedo en el ventilador. Yo no sé si ahí lo dicen así en México, pero acá se dice. Tú has puesto el dedo en lo que es el ser humano. Prácticamente los problemas que el ser humano tiene en el hoy, en el aquí y ahora, en todas partes del mundo en este momento, y no quiero empezar a ser descriptiva, pasando por Ucrania o pasando por, no sé, por donde quieran, es justamente que el ser humano, cada uno es egoísta. Es egocéntrico, es, uh, digamos, este año es muy particular. Este año, los que hacemos investigación, estamos, digo, en forma, que es lo único que hacemos, yo ya no dicto más clases prácticamente a esta altura, pero los que estamos haciendo investigación, que tenemos la costumbre, los que observamos permanentemente, estamos estupefactos. Estamos estupefactos por la medida de una especie de autismo que se ha potenciado, autismo en sentido figurado, ¿no es cierto? No estoy hablando de una patología, estoy usando el sentido figurado, para correrme de la voz apatía que tú usaste con mucha exactitud. En realidad el ser humano se caracteriza en general por el propio bienestar. Y el propio bienestar termina en la piel de cada uno. Los modelos de las aglomeraciones sociales primitivas, remítanse a la historia, remítanse a los modelos de las primeras comunidades ahí. Levi-Strauss es muy interesante de leer, Tristes Trópicos, ¿no? Por ejemplo. El ser humano, los darwinistas dicen que el instinto de supervivencia, es decir, la necesidad de mirar por la vida de cada uno, para algunos, entre comillas, justifica, para otros explica, para otros apenas si permite entender por qué somos como somos. Puedo, sin ninguna presunción de dar una respuesta muy importante, lo que estamos viendo en este momento prácticamente en todo el mundo es una potencialización del yo aquí y ahora, y poco menos que todas las estructuras organizativas están siendo sacudidas. Hombre, el COVID no es un chiste, ¿no? Voy a hacer una referencia bastante científica. Mi sobrina carnal, la doctora Ana Frega, que es doctora en historia, es uruguaya y es la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República en Uruguay. Ya estoy hablando de una persona investigadora de carrera, investigadora, miembro de los grupos de UNESCO de la Ruta del Esclavo, por ejemplo, que en América del Sur es muy, muy importante como área de observación.
después de 3 años vino por primera vez por Buenos Aires, claro, 3 años del COVID, no podíamos ni siquiera cruzar el Río de la Plata. Son 2 horas de una lisca, es una tontería. Vino, entonces hablamos del tema, de los temas del hoy. Entonces le dije, a ver, ¿qué dice la historia de las épocas en las que ha habido enormes pestes? La peste negra, el cólera, la viruela, cuando el colonizador trajo viruela, se la llevó a ustedes ahí en América del Norte. Después la historia lo que plantea es que después de un fenómeno de ese tipo, la peste negra, el pánico del año 1000, hay guerras y crisis económica. Es científico, ¿eh? Esto lo leen, si quieren vayan a leer a Osborne, el autor es un pensador de izquierdas, el autor del siglo XX, el siglo corto. Él tomó como insumos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero en este momento hemos vivido un COVID que mató una tontería de millones de habitantes, tontería en términos históricos con la población mundial de casi 8.000 millones de habitantes, que creo que en Estados Unidos solo se murieron 5 millones, nada. Históricamente es un espanto, que se muera uno es horroroso. Para mí es horroroso saber que yo me voy a morir, por ejemplo. Bueno, pero en términos históricos, en términos de tendencia histórica, en términos de eso que estás preguntando, aparentemente, es un fenómeno, y además es un fenómeno porque murió comparativamente a la población mundial de hoy, pocos habitantes, comparativamente, vuelvo a insistir, lo digo con todo respeto, cada uno que se muere es una tragedia, pero indudablemente la ciencia nos ha protegido, porque se pudo fabricar vacunas a una velocidad vertiginosa sobre el conocimiento acumulado, porque antes habíamos vencido la viruela, por ejemplo, o la tuberculosis, casi vencida. Cuando yo era chica, en la República Argentina, había un coeficiente muy alto de enfermedad de tuberculosis, y no solamente en la Argentina, en todas partes. Pero la ciencia del siglo XX significó un avance relativo en una cantidad de cosas. En educación, hoy tenemos más gente alfabetizada de lo que había hace 100 años, yo no cabe la menor duda. Entonces, ¿qué es lo que es? Aquí te tengo que contestar desde el punto de vista de mi postura filosófica. Es la naturaleza humana. El individuo es egoísta. Y todos los mecanismos que se han usado a lo largo de 50 millones de años de historia, dicen que hay, no sé cuántos son, yo no estaba, siempre tienen la alternativa de los momentos de caídas. La educación, cuando la educación tiene claras metas, y entre las claras metas existen los derechos como deberes individuales y sociales, provee de herramientas para desarrollar actitudes que mejoren la convivencia y la interacción. Pero parece, eso la investigación parece, que no se transmiten vía genética esas adquisiciones, sino solamente vía educativa.
Fue muy difícil tu pregunta. Es Bueno, que, entonces dime si hay otras preguntas, si hay... no sé, el maestro José Luis, que lo veo por ahí si quiere preguntar algo. Si no, que no se preocupe. Ah, parece que quiere que le habiliten el micrófono. Sí. Sí, ahora habilita mi micrófono. Mientras lo que puedes ir haciendo, Carla, si te parece, es colgar el otro artículo de la doctora Galicia, así tienen los dos, y ya vamos cerrando hacia el fin. Listo, ya está. Y creo que ya están habilitados los micrófonos. Maestro José Luis, por ahí si lo puede activar. Ahí está. Sí, bueno, no, pues por lo pronto creo que no tengo ningún comentario. Pero gracias por la invitación, estoy aquí al pendiente. Gracias. Bueno, entonces, Carla, si tú piensas que iríamos cerrando, ¿sobre qué te parece que vayamos cerrando? ¿Hay alguno de tus alumnos que quizás asistió el... A mí me impresiona mucho que aparece acá Palafox como apellido. Y como yo estuve en Puebla y visité la biblioteca Palafox, me impresiona mucho tener un Palafox entre el público, porque esa fue una biblioteca impresionante, ¿no? Sí, de hecho hay una avenida que tiene el nombre de ¿Eh? Palafox y Mendoza, de todo. Sí, por ahí está Gadiel, Marco, Pili, que son alumnos que están por aquí. ¿Tienen alguna pregunta para la doctora? ¿Algún comentario o alguna inquietud? Bueno, Gadiel dice que se le murió el audio, pero que lo va a escribir en el chat. fantástico. Bien, entonces lo que haríamos sería ir cerrando y agradeciendo a quienes nos acompañan, quizás si nos pueden hacer alguna sugerencia, ya que el maestro José Luis está pendiente, por ahí tiene algún... ¡Ay! Levantó la mano el maestro. Bueno, sí, ya me acordé de una pregunta, comentario que quisiera hacer. En este caso de este tipo de documentos y de reportes, ¿cuál sería la figura o el pronombre conjugado más adecuado? ¿Usted se refiere a si es primera persona o tercera Así es. persona? En realidad suele estar en las normas de algunas revistas, suele. Eh, pero lo que hay que preservar más que nada, maestro, es la homogeneidad de estilo. Es decir, si va a elegir hablar este investigador, entonces usted usa ese estilo todo el tiempo. Lo que no se aconseja es ir pasando de la primera persona a la tercera persona, porque hace pesar, bueno, esto es un principio de redacción, ¿no? Hace más compleja la lectura. Ahora, ¿qué pasa si yo hago la cita de alguien y esa cita de alguien está en primera persona? Y bueno, Ya. una cita se transcribe tal cual es, Por eso es cita. porque es cita. Ahora, yo, a ver, acá viene mucho también la tradición de los países, ¿no? Mm. Los anglosajones son más neutros para escribir. Eh, déjenme que al respecto les haga un comentario que por ahí es interesante. Pero bueno, para contestarle a usted claramente, maestro, el estilo de la revista, la coherencia interna y la evidente objetividad en la información del dato que uno quiere compartir. Esas serían las reglas de la redacción. Porque estoy pensando que, bueno, siempre he pensado que
usar la primera persona se podría caer en una no objetividad porque pues, se puede uno caer ¿cómo se dice? Expresar juicios de valor. Por eso yo critiqué, si usted vio el artículo en el que critiqué con verde y con rojo, cuando en el artículo de Ofelia, que estuvimos recorriendo, Jacques Maritain no opina. No, mire, Jacques Maritain fue un filósofo que no opina. Es demasiado casual la palabra opina, el verbo opina, si estoy citando a un filósofo. ¿Explico? Forma parte de esa familia de problemas de redacción. Es que el tema de la redacción va mucho más allá de no tener falta de ortografía, que por supuesto no es lo que usted me está preguntando. Usted me está preguntando algo que es muy importante, y es el hecho que es sobre todo muy importante, maestro, en el tema de la investigación cualitativa. Es decir, la investigación que narra, por ejemplo, experiencias, relatos de experiencias, entrevistas, se corre el riesgo de la autorreferencia. Por eso hay que diferenciar una comunicación, un relato de experiencia, de un informe de investigación. El informe de investigación tiene que tener los datos. Por ejemplo, yo acabo de objetar una publicación en X revista, acá en mi país, porque el investigador consultó una revista que no ha sido nunca digitalizada, una revista de la década del 30 al 50, de nuestra especialidad, de profesores de música, de músicos. No ha sido nunca digitalizada, la institución desapareció, usted sabe, es como si se dijera, qué sé yo, no sé, cualquier institución que haya existido en México en X momento y que se cerró y los archivos desaparecieron y uno no sabe dónde están. Bueno, entonces esta persona hizo una investigación, ¿por qué? Porque la institución donde ella trabaja, es una institución que yo conozco, tiene una vieja biblioteca desde el año 1924 y apareció un paquete de libros con estas revistas que son incunables hoy en día. E hizo una investigación. Está perfecto, y dice que se estudió esto, esto, esto y esto. Y pone revista tal, número tal, año tal, página tal. Claro, pero si yo googleo, no la encuentro porque no está digitalizada. Y si además el investigador no tiene la amabilidad de decirme en qué lugar encontró la revista, cosa que no hizo, y eso es lo que yo objeté, yo no objeté la investigación, yo le dije, por favor, digan qué biblioteca de la ciudad de Buenos Aires o de la ciudad de Salta o qué sé yo dónde. Esto es peor que ser, es peor todavía que ser demasiado sesgado, es no compartir la fuente documental con el lector. O sea, usted le está quitando al lector la posibilidad de verificar si la data que usted compartió es correcta o no es correcta. Yo sé que fue ingenuidad de la investigadora, quiero decirle, no fue mala fe. Incluso estoy pensando que precisamente la aparición de esas revistas pudieran ser el objeto de estudio. Es que es el objeto de estudio, pero pero no dice dónde está. Ese es el objeto de estudio de esa investigación. Por eso yo objeté, porque le aclaro que está publicado. Se lo objeté al comité científico que permitió que se publicara un artículo que tiene como objeto de estudio las revistas que son de difícil acceso y no me dice dónde las encontró. Pero si hasta resultar grotesco se da cuenta, es ingenuo. Porque no hubo mala fe, no hubo mala fe. A veces, a ver, creo que no hubo mala fe. Yo creo que a veces la gente que no está bien entrenada o que está empezando a recorrer un camino de investigación y quiere publicar, por eso hacen falta este tipo de encuentros como este,
un poco informal que estamos teniendo, un poco familiar, con algunos trabajos que miramos un poco con la lupa de decir, oiga, mire, Jacques Maritain, si lo cito no es porque opina, es porque tiene una estructura de pensamiento organizado. ¿Me explico? Gracias por la pregunta, maestro, porque me permitió recordar esto que fue algo de esta semana que apareció. Y yo tengo otro comentario ya que me dejaron el micrófono. Discúlpenme porque cada que me sueltan el micrófono, cada que me dan el micrófono, ya no lo suelto, perdón, maestra. Es un peligro público, pero yo soy otro, así que quede tranquilo. ¿Existirá algún tipo de como de taxonomía de Bloom en el que se pueda indicar qué verbos son adecuados para un escrito de esta naturaleza? Esa sería mi pregunta. Es interesante, en el campo de mi especialidad, yo lo único que le puedo nombrar es un trabajo que acabamos de presentar en el International Journal of Research in Music Education, eso es en la revista de la ISME, con la doctora Evelyn Orman. No es exactamente lo que usted me pregunta, pero ve, es un ejemplo de lo que yo dije cuando empecé el Ateneo de hoy. La Sociedad Internacional de Educación Musical hizo ya 26 seminarios internacionales de investigación. Nunca se había hecho un estudio retrospectivo de las temáticas dominantes. Pero curiosamente nunca se había publicado la lista de los temarios. Yo acabo de publicar en el cuaderno del año 1, número 2, acabo de publicar una versión chiquitita, pero una versión chiquitita de la gran investigación que hicimos con Evelyn Orman, que estudiamos en cierta forma lo que usted pregunta. ¿Cuáles fueron las palabras más frecuentes usadas en los títulos de los trabajos de seminario en estos 20 seminarios que estudiamos? ¿Y el resultado fue? Pues lea el artículo. Carla se lo puede mandar. Cuaderno 1, perdón, cuaderno año 1, número 2, ¿correcto? Número 2, sí. Tranquilo, Pero después, si quiere, se mete en los anales del seminario, déjeme ver cuál era, el seminario, porque acabamos de tener uno, no, el seminario del 20, estamos en el 2022, no, en el seminario del 2020, que debe estar en la bibliografía de ese artículo, creo. Si no me la pide. Pero hicimos, ¿sabe qué? El listado de todos los títulos, el listado de los presentadores, los países de pertenencia, esto, lo otro, no estaba en ninguna parte del mundo esa información recopilada de esa manera. Tuvimos que recorrer las bibliotecas con la ayuda de la Asociación de Bibliotecarios Norteamericanos para poder recuperar algunos de los artículos de seminario que no habían sido. ¿Ya pusiste este archivo, Carla? Estupendo, el artículo es fenómeno, es un artículo mío, pero ahí remito, y la tabla está toda entera al final. Al final del artículo no creo que hayas puesto la tabla, ¿o sí? El artículo termina con la tabla entera. A ver, fíjate, ¿cuántas? Ahora reviso. Revisa, porque el artículo es un artículo tamaño, pero después se puso la tabla entera, que es a lo que me refiero, que al maestro le va a servir, porque ¿sabe qué hicimos después de rastrear y recopilar y todo lo demás? Hicimos un estudio de esos famosos de Google Cloud, y vimos la frecuencia de presentación de las palabras a lo largo de 40 años de investigación. Y eso nos dio, no la taxonomía que usted pide, que es otra cosa, pero nos dio por lo menos
datos con respecto a cuáles eran los sustantivos dominantes de interés a lo largo del periodo que fue de 1968, primer seminario mundial, al momento en el cual hicimos esta recolección. Es muy, muy interesante su pregunta. En educación musical estoy hablando, maestro, ¿no? Esto está hecho en nuestro mundo. Ahora, lo que usted pregunta, más vale, tiene que ver con lengua, tiene que ver con el idioma. Y ahí lo que tiene que ver con el idioma es algo que nos ha empezado a preocupar hace mucho en la investigación internacional, y por eso comenzamos a hacer, y digo, porque yo estoy en el mundo internacional desde 1975, por suerte que pude asistir al primer seminario mío, que fue en México, curiosamente, por eso yo le tengo ese afecto tan grande a México. Me pidieron ir como observadora a un seminario, donde estaba nada menos que Arnold Bentley, estaba James C. Carlsen. Bueno, el tema es que nos preocupó mucho las investigaciones transnacionales, perdón, la falta de investigaciones transnacionales, porque la investigación en psicología del aprendizaje musical, estoy hablando, las muestras enormes, tipo test de Seashore, test de Bentley, inclusive recién Bentley, con su test de aptitudes musicales, salió a hacer réplicas internacionales. Y hacer réplicas internacionales abrió la puerta a investigaciones transculturales. Porque fíjese que no oye igual, si no oye igual, un ciudadano que nació en el DF, en el norte, para dar un ejemplo, como comparado con el que nació en el DF, en el sur, imagínense lo que es cruzar datos de una muestra de 20.000 personas hecho en todo Estados Unidos, desde Seashore, test de Torrance, test de Guilford, ahora entré en el campo de la creatividad, esas estandarizaciones que tienen que ver con nosotros. Pero si la broma fue con Carla el año pasado, tú te vas a acordar, Carla, de aquella vez, que dije, pero oiga, si todos hablamos español en América Hispana, es un milagro que nos entendamos, porque Carla acaba de decir que va a jalar la liga. Y los porteños de Buenos Aires decimos, copiame el link. Y para mí, jalar la liga es simplemente un dialecto que usan ustedes. Hombre, lo estoy diciendo en medio del cariño del tema, ¿no? Y de que somos pocos y estamos en familia. Pero el tema de la investigación y el tema que usted acaba de poner, maestro, por sí solo vale hacer un seminario de 3 o 4 horas de trabajo. Tomar un tema y leer trabajos publicados en México. Lo hicimos en la Sociedad Internacional de Educación Musical, lo hicimos con Edward Rainbow, estoy hablando de 1978, London, Ontario, Canadá, y presentamos un trabajo comparativo de los resultados del aprendizaje a nivel de jardín de infantes 3, 4 y 5 años, con niños que tenían docentes con entorno de percusión corporal en ecos rítmicos, desplazamiento en el espacio con ecos rítmicos, la Leos a la Willems o a la Martenot con ecos rítmicos, y las diferencias de precisión y de logros. Porque obviamente una cosa es un niño que camina en Suiza con el método Jacques Dalcroze en la época del 70, y otra cosa es un niño que camina en la ciudad de Buenos Aires en la década del 70. Esas son las cosas que no nos estamos dando cuenta. Es muy importante. Por eso estamos caminando como el burrito detrás de la zanahoria y todos reproduciendo un modelo, y es un modelo que tiene un enorme valor y tenemos que aprender a condición de que aprendamos a leerlo. Simplemente el escuchar la lengua desarrolla los diferentes idiomas.
Pero creo que John Black ya había hablado algo de eso, ¿no? John Atkin, por supuesto, en How Musical is Man, ¿Mm? claro. Pero es que a mí, ahí vuelvo a la pregunta de Carla. ¿Por qué seguimos con tanta indiferencia? Porque no se lee lo que está publicado, maestro. Porque el docente de docente, no sé si está al día con toda la investigación publicada. O sea, el que está formando docentes, le digo. Pero esto es para sacar el pañuelito. Me dejó pensando mucho. Eso para sacar el pañuelito y ponerse a llorar, maestro. Es un tema, es un tema. Pero si no les parece mal, vamos cerrando. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, por la compañía. Y si no hay nada más que comentar, nos despediríamos hasta el próximo tercer Ateneo. Carla, si tú quieres cerrar. Gracias, doctora. Agradecemos como siempre su tiempo y estas sesiones tan grandiosas que hemos tenido con usted. Esperamos que en el próximo Ateneo nos acompañen más personas o podamos hacer esto más grande porque es un momento necesario, yo creo. Se presta para aperturar otras cosas, para poder hacer otro tipo de líneas. Entonces agradecemos como siempre su confianza, la confianza de la RELEM para participar con nosotros. He compartido el tercer cuaderno, bueno, el cuaderno 2, del año 2, número 1. Y están los 3 cuadernos en el chat para que los puedan bajar. Estupendo, estupendo. Para que puedan. Bueno, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Nos vemos el 18 de noviembre a las 11 horas México. ¿Cómo no? Adiós. Cuídense mucho. Buena tarde a todos. Chao, chao.